Hola médicos, aquí estamos nuevamente y en esta ocasión vamos a cerrar el módulo de ginecología y obstetricia con un simulacro. El simulacro va a constar de 27 preguntas y al final, que haya terminado de leer todas las respuestas, dispondrás de 10 segundos para pensar en la respuesta correcta. Si se te hace muy poquito tiempo, te recomiendo que le pongas pausa, porque cuando pasen esos 10 segundos voy a decir la respuesta y para no arruinarte tu simulacro. Si aún no has adquirido el material extra de estudio, el link lo vas a poder encontrar en la descripción. Te va a ayudar muchísimo para completar todo este seguimiento de tu estudio de ginecología y obstetricia. Y si aún no has visto los otros videos del canal de Red Médica, te sugiero que los hagas antes de que veas este simulacro, para que puedas entender un poquito más y le puedas sacar el mayor de los provechos. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Vamos a empezar el simulacro, pero antes de eso vamos a ver esta frase, que es de Thomas Edison. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Es importante que siempre tengas un aspecto de motivación, como te lo he dicho en otros videos, porque podemos llegar a pensar que no tenemos la posibilidad de ser residentes. Y eso es algo muy común mientras estás estudiando. Puede ser que este sea tu segundo, tu tercero o algún otro más enal, pero no debes de perder la confianza en lo que estás haciendo y siempre poner toda tu dedicación para que este gran objetivo que te has trazado para este nuevo año, que es el 2020, lo puedas llegar a cumplir. Las herramientas aquí en Red Médica te las podemos brindar y con todo gusto, cualquier duda que tengas, te puedes poner en contacto con nosotros y nosotros te vamos a ayudar a resolverlo. Vamos a empezar después de esta frase motivacional con el primer caso clínico. Nos llega a nuestra consulta una paciente de 18 años que es primigesta con 14 semanas de gestación y acude por sangrado transvaginal escaso, oscuro e indoloro. Al interrogatorio, la paciente refiere que presenta náusea y vómito desde la tercera semana de gestación, pero que no ha llevado control prenatal hasta el momento. A la exploración física, nosotros detectamos un fondo uterino mayor al esperado para su edad gestacional. Y además, la paciente refiere la presencia de pequeñas vesículas en el sangrado. Con respecto al diagnóstico, usted debe hacer lo siguiente. A. Ingreso hospitalario para realizar ultrasonido y valores seriados de beta-HCG. B. Ingreso a tococirugía para realizar legrado uterino instrumentado, ya que es un aborto inevitable. C. Ingreso a observación con toma de laboratorios y egreso cuando desaparezca el sangrado. O D. Egreso a domicilio con reposo relativo, ya que se trata de una amenaza de aborto. Tendrás 10 segundos a partir de ahora. Y bueno, la respuesta correcta es la A. Ingreso hospitalario para realizar ultrasonido y valores seriados de beta-HCG. ¿Por qué esta es la opción correcta? Primero debemos de saber qué tiene la paciente, ¿no? Y si bien el caso puede confundirse con aborto, yo te voy a dar un consejo por lo cual no tuviste que haber pensado en aborto. En ningún momento el caso clínico nos da alguna referencia sobre las condiciones cervicales de la paciente. Y si en un caso clínico no vienen las condiciones cervicales de una paciente, muy improbable va a ser que sea el diagnóstico aborto, porque no vas a poder hacer el diagnóstico diferencial entre una amenaza de aborto, un aborto en evolución, un aborto diferido y todos los subtipos de aborto. Te tienen que poner las modificaciones cervicales. Esa sería en primera instancia, por lo que podríamos descartar B y podríamos descartar la D también. ¿Por qué la A? Pues porque la paciente tiene muy probablemente un embarazo molar. ¿Cómo lo sé? Pues nos están dando algo muy clásico. Nos están diciendo un fondo uterino mayor de la edad gestacional, del que esperaríamos, además la presencia de pequeñas vesículas en el sangrado transvaginal. Y nos da otro dato que a veces no se hace mucha referencia, y es que presenta náusea y vómito desde la tercera semana de gestación. Debes de recordar que la fisiopatología de la hiperemesis gravídica está estrechamente relacionada con los valores de la beta-HCG. Y en estas pacientes la beta-HCG está muy incrementada. Caso clínico número 2. Con respecto a la mola completa,
Lo correcto es A. Es más infrecuente que la mola parcial. B. La carga genética es exclusivamente materna. C. El cariotipo característico es 46XX. O D. Existe tejido embrionario y o amnios. La respuesta correcta es la letra C, y más adelante te voy a explicar el porqué. Caso clínico número 3. De acuerdo con la patología anterior, se considera persistente cuando A. Los niveles de HCG se mantienen elevados por más de 3 semanas. B. Cuando la náusea no ha desaparecido a pesar de haber realizado la evacuación. C. Cuando los niveles de HCG se mantienen elevados posterior a 8 semanas después de la evacuación. O D. Cuando en un embarazo futuro se vuelve a presentar. Tendrás 10 segundos nuevamente para poder contestar esta pregunta. Y la respuesta correcta es la letra C. Cuando los niveles de HCG se mantienen elevados posterior a las 8 semanas de la evacuación. Vamos a ver la explicación de estas dos últimas preguntas. Debes de saber que el embarazo molar va a corresponder a dos características. A la mola hidatidiforme, que compone la mola completa y la mola parcial, y a la enfermedad trofoblástica persistente, en donde van a estar la mola invasora, el tumor del sitio placentario o el coriocarcinoma. Para la ENARM, realmente lo más importante es que logres identificar las diferencias entre mola completa y mola parcial. Debes de saber que la mola completa es más frecuente. Su tejido embrionario va a ser negativo, o sea, no hay partes fetales en la mola completa, y es algo que no se te debe de olvidar. Y su carga genética va a ser exclusivamente paterna, y el cariotipo más característico es 46XX, que fue el caso anterior. Debes de saber también el riesgo de enfermedad trofoblástica persistente, que es del 15 al 20%, y no olvides cómo se ve en el ultrasonido, que es la imagen que vas a ver en la esquina inferior izquierda de tu pantalla. Muy importante que la tengas de memoria, pues fue una pregunta del ENARM 2019. Mientras que la mola parcial va a ser menos infrecuente, pero esta sí va a tener partes fetales y puedes hacer tu mnemotecnia de partes con parcial, parcial. Así nada más, y tan fácil y tan sencillo como eso. La carga genética es de ambos padres, ¿sí? De tanto carga materna como carga paterna. Por lo que el cariotipo que va a resultar va a ser un cariotipo triploide 69XXY y va a ser consecuencia de la unión de un óvulo con dos espermatozoides. El riesgo de enfermedad trofoblástica persistente en esas pacientes es del 4 al 8% y característicamente en el ultrasonido se describe como la presencia de partes fetales, algo que realmente a veces es un poco complicado ver en el ultrasonido, pero sí debes de tener más o menos una idea de cómo se ven ambos ultrasonidos. Para su diagnóstico, pues como te comentaba en el primer caso, dentro de su anamnesis, tú vas a tener una historia clínica de un paciente que tiene amenaza de aborto, que está diciendo esto, que tiene dolor, que tiene sangrado, que va a ser de color rojo oscuro, pero además la paciente va a tener datos muy específicos, como puede ser el fondo uterino que va a estar aumentado de tamaño, la presencia de vesículas en el sangrado transvaginal y además datos característicos de exceso de hormona coriónica humana, como puede ser la hiperemesis gravídica, donde la paciente va a tener náuseas y vómitos que van a ser de 40 en adelante, además la presencia de preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación, que como ya te expliqué en otro video, es la presencia de hipertensión más proteinuria. ¿Qué debes de saber también? Que el diagnóstico se va a realizar por ultrasonido transvaginal. Ese es el estándar de oro para que tú puedas realizar el diagnóstico. Y debes de saber también que el tratamiento va a ser por aspiración manual endouterina. Este es el tratamiento que normalmente te ponen en los exámenes, pero en pacientes que tengan paridad satisfecha o que tengan alto riesgo de enfermedad trofoblástica persistente o de neoplasia trofoblástica gestacional, debemos de realizar histerectomía.
para prevenir la presencia de malignización o de metástasis. ¿Y qué es la enfermedad trofoblástica persistente? Pues nos vamos a referir a ella cuando después de 8 semanas de que ya hicimos la evacuación, ya sea por una MEO, por una histerectomía o las otras medidas terapéuticas que existen, van a existir datos clínicos o analíticos de persistencia molar. Los datos clínicos te los van a poner como que la paciente tiene problemas para respirar, porque los pulmones representan el sitio más frecuente de metástasis. Y los datos analíticos de igual va a ser la misma, una radiografía de tórax. ¿Por qué? Por el sitio de metástasis en donde está la mayor frecuencia de la mola. En estos casos, en la enfermedad trofoblástica persistente, debemos de dar quimioterapéuticos, como el metotrexate, que se debe combinar con ácido folínico, o la actinomicina. Si sabes la razón de por qué ácido folínico y no ácido fólico, te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios. Y por abajo acá tenemos los sitios más frecuentes de metástasis, que va a ser el pulmón hasta en el 75%. Caso clínico número 4. Paciente femenino de 33 años de edad que solicita el día de hoy valoración en consultorio de ginecología por flujo transvaginal de color amarillo grisáceo, que va a estar acompañado de prurito vulvar intenso y un olor fétido del mismo. Usted realiza una exploración genital encontrando un punteado rojo en vagina y cervix, pues ya sabes cuál es, ¿no? Considerando el cuadro clínico de la paciente, el agente etiológico más frecuente es A. Candida albicans, B. Gardnerella vaginalis, C. Trichomona vaginalis o D. Neisseria gonorrea. Tendrás 10 segundos para contestar. Y la respuesta correcta es Trichomona vaginalis, exacto. Si te sacaste mal esta, te invito a que veas el video de infecciones vulvovaginales, ya sea el mío o de otra persona. Tú no puedes ir al ENARM si no te sabes las infecciones genitales. Eso tenlo por seguro, porque de que va a venir una de estas, va a venir una de estas. Caso clínico número 5. Con respecto a la paciente anterior, ¿qué tratamiento indicaría usted? Clotrimazol, metronidazol intravaginal por 10 días, metronidazol vía oral 2 gramos, dosis única o fluconazol. Igualmente tendrás 10 segundos. Y si esta también te la debes de saber sí o sí, de memoria. Metronidazol vía oral 2 gramos, dosis única, porque es el esquema que recomienda la guía de práctica clínica, incluso en pacientes embarazadas. Y recuerda, al ser una enfermedad de transmisión sexual, la tricomoniasis, causada por un protozoo, debes de saber que se le debe dar tratamiento también a la pareja. No se te olvide, porque eso es también una de las preguntas sobre este tema más importantes que se hace. La explicación concisa la vamos a ver más adelante. Caso clínico número 6. Trigesta de 32 semanas de gestación con antecedentes gineco-obstétricos de gesta 3, parto 2, que va a referir salida de líquido transvaginal de 18 horas de evolución, en gran cantidad. Comenta que posterior a esa pérdida de líquido, la altura del fondo uterino se disminuyó de tamaño. Por lo demás, la paciente se refiere asintomática. Según la patología sospechada, podríamos decir A. Se encuentra implicada en el 30 al 40% de los partos pretérmino. B. Se encuentra asociada a desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. C. Es más frecuente en embarazos múltiples. O D. Todas son correctas. Tendrás 10 segundos nuevamente. Y la respuesta correcta es la D, todas son correctas. Estamos hablando del caso de una paciente que tiene ruptura prematura de membranas. Y todas las condiciones que te he puesto a continuación son causas o son factores de riesgo para que se presente ruptura prematura de membranas. Y además, como ya te expliqué en el video anterior de técnicas de resolución de casos tipo ENARM, todos son correctas. Normalmente es la opción que debes de marcar como correcta. Entonces, los factores de riesgo más importantes de la ruptura prematura de membranas, pues en primer lugar las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones urinarias.
Es por eso que a las pacientes les debemos de hacer estudios diagnósticos para prevenir, o más bien estudios de tamizaje, para poder descubrir si no tienen alguna alteración, para evitar que tengan este padecimiento. Otras causas muy relacionadas es el embarazo múltiple y algo que debes de tomar siempre en consideración cuando estés haciendo este tipo de exámenes. El diagnóstico, el pilar diagnóstico, como viene marcado en la guía de práctica clínica, es el antecedente descrito por la paciente de que le salió líquido transvaginal. Y cuando estábamos rotando en el internado, era muy común que llegaran las pacientes y dijeran, es que salió un líquido claro, pero no era pipí, o al menos no olía a pipí. ¿Qué otros estudios se pueden realizar? La cristalografía y la prueba de nitracina. Ojo con esta prueba porque es de las más preguntadas en los simulacros. La prueba de nitracina consiste en medir el pH, porque el pH, ¿y cómo lo hace? Porque el pH vaginal, es algo que te debes de saber también, es de 4.5 a 6. En algunas bibliografías marcan que es de 5.5. Pero el pH del líquido amniótico va a ser de 7.1 a 7.3. Entonces, cuando en nuestra tirita que nos marca el pH de la secreción que estamos viendo, o que pusimos en la tira reactiva, nos va a marcar que el pH que tiene esa secreción y que no es de la pared vaginal, sino que es de la salida del líquido amniótico. Es por eso su alta sensibilidad, cercana al 93%. Y por último, el ultrasonido es útil, pero no es diagnóstico definitivo, porque puede haber pacientes que tengan ruptura prematura de membranas y que aún presenten líquido amniótico junto con el bebé. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué más debes de saber? Pues las pacientes que tienen prematuridad, como lo vamos a ver a continuación, es que debemos de considerar su edad gestacional, porque, y como ya sabes, antes de las 34 semanas de gestación existe inmadurez pulmonar. Y si te quieren preguntar esto, te lo van a preguntar, te van a poner una edad límite, como 33 o 32 semanas de gestación. Y te van a decir qué haces a la paciente. Y en estos dos casos, el manejo es conservador. ¿Qué quiere decir esto? Pues son estas medidas generales que te he puesto aquí abajo. Hay que hospitalizar a la paciente, reposición de líquidos como debe ser, restringir los tractos vaginales porque podemos aumentar el riesgo de que presente coriamnionitis. Además, hay que evaluar el estado clínico de la paciente, confirmar su edad gestacional porque es muy importante saber si la paciente tiene la edad que refiere tener, y además, si ha durado más de 6 horas la ruptura prematura de membranas, hay que agregar antibiótico terapia. Los maduradores pulmonares, ¿cuáles son? Pues es la dexametasona y la betametasona. Ya las dosis realmente no son tan importantes, lo que sí es importante es que debes de saber que se deben de aplicar. ¿De acuerdo? Nos regresamos acá y hablamos ahora de VIH. En el caso del VIH cambiamos las semanas de gestación y las ponemos en 32. ¿Por qué en 32? Porque si tienen más de 32 semanas de gestación y ruptura prematura de membranas, lo ideal en estos casos es realizar una operación cesárea lo más pronto posible para evitar el riesgo de transmisión del VIH al bebé. ¿De acuerdo? Pero si tiene menos de 32 semanas de gestación, en estos casos lo ideal es realizar un tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque ya en esta etapa clínica de 32 semanas de gestación es muchísimo mayor el riesgo de prematuridad que tiene el paciente por sus complicaciones, enterocolitis necrotizante, membrana hialina, encefalopatía hipóxico-isquémica, retinopatía del prematuro, etc. Que si nosotros dejamos al bebé y se llegase a infectar con VIH. Esto es ahora sí que se trata de máximo beneficio, pero claramente a estas pacientes, desde el momento en que existe la ruptura prematura de membranas, hay que administrar antirretrovirales por vía parenteral, mientras se trata de mantener este manejo conservador con corticosteroides. ¿De acuerdo? En los casos de que la paciente haya utilizado cerclaje y tenga una ruptura prematura de membranas, aquí lo ideal es retirar el cerclaje. Obviamente, dar su tratamiento conservador ya teniendo en consideración que puede haber un parto pretérmino, pero lo ideal es retirar el cerclaje por el riesgo de infección. Porque recuerda, una vez que se han roto las membranas, las secreciones vaginales de la mamá van a ascender y con ella van a ascender ya sea una flora patógena que no ha sido controlada o no se encontró durante el tamizaje o la flora bacteriana normal de la vagina. Y en los casos donde existe coriamnionitis, es indicación de realizar una operación cesárea, porque en estos casos es mayor el riesgo de sepsis materna o de sepsis fetal
que el hecho de que el bebé nazca de forma prematura. Pasamos al nuevo caso clínico número 7. Usted se encuentra de ginecólogo de guardia y le comentan de secundigesta de 37 semanas de gestación. Ya eres ginecólogo, por si no sabías. Sin control prenatal durante su embarazo, con ruptura prematura de membranas de 6 horas de evolución, a la cual le realizan una prueba rápida de VIH, con un resultado positivo. En el momento de su evaluación se encuentra con 10 centímetros de dilatación y producto en segundo plano de Hodge. ¿Cuál sería el abordaje más adecuado? A. Procedería a continuar el trabajo de parto y administrar sidobudina al recién nacido. B. Procedería a la resolución del embarazo por vía abdominal más profilaxis con sidobudina. C. Repetiría la prueba de VIH. O D. Solicitaría serología de VIH al neonato y administraría profilaxis de acuerdo al resultado. Tendrás 10 segundos. La respuesta correcta es la B. Procedería a la resolución del embarazo por vía abdominal más profilaxis de sidobudina. ¿Por qué no la A? Ese es un tema que ya también hay video de VIH, te lo recomiendo que lo veas, pero de forma general la A no puede ser porque no vamos a continuar el trabajo de parto. ¿Por qué no lo vamos a continuar? Porque aún podemos realizar operación cesárea. Si una paciente se encuentra en segundo plano de Hodge, significa que todavía se le puede hacer operación cesárea porque aún no existe encajamiento. Muy importante que los planos de Hodge te los sepas de memoria. Eso no hay, es otra de las cosas que no puedes ir al ENARM sin saberte los planos de Hodge. Muy, muy importante. ¿Por qué no sería la C? Porque debes de saber que toda prueba rápida de VIH en el intraparto o en el tercer trimestre y no se puede hacer confirmación diagnóstica, debe ser considerada como una prueba rápida positiva, con claramente que tenemos riesgo de que sea un falso positivo. ¿Y por qué no sería la D? ¿Por qué no nos vamos a esperar a que nazca el neonato y haya quedado el riesgo para que se contagie de VIH? Esa es la que menos podría ser, ¿de acuerdo? Caso clínico número 8. Con respecto a la infección del VIH durante el embarazo, mencione lo correcto. A. En toda mujer infectada se debe iniciar antirretrovirales con 3 fármacos a la brevedad. B. Lo correcto es iniciar tratamiento en las mujeres con carga viral mayor de 1000 copias. C. Se deberá iniciar tratamiento durante el embarazo con sidobudina para prevenir la transmisión del virus del neonato. O D. Ninguna de las anteriores. Y aquí la respuesta correcta es la A, ¿de acuerdo? ¿Por qué es la A y no las otras? Vamos a ver la B. Esto se me hace muy interesante porque es algo que cada vez más ha venido en el ENARM, el tema de VIH, y más el tema de VIH con el embarazo. La B no es porque a todas las pacientes embarazadas se les debe de dar antirretrovirales, ¿de acuerdo? Es algo que viene estipulado en la guía de práctica clínica y en las guías internacionales también. Independientemente de la carga viral que tenga la paciente, así tenga 100 copias, 30 copias, como quiera se le debe de dar terapia antirretroviral para evitar el riesgo de contagio al bebé. Entonces por eso la B no puede ser cierta. Y en la población general también sucede lo mismo. Anteriormente se prefería que se les diera terapia antirretroviral a los pacientes que tenían ya compromiso inmunológico, porque los fármacos antirretrovirales eran muy tóxicos. Pero actualmente eso ya no es así, entonces la terapia antirretroviral debe ser para todos. Inclusive, te recomiendo que leas artículos sobre la profilaxis preexposición, que es un tema que está muy de moda en Estados Unidos. La opción C. Se deberá iniciar tratamiento durante el embarazo con sidobudina para prevenir la transmisión del virus del neonato. Si bien esta respuesta podría ser correcta, si no existiera la A, claro está, porque el mejor medicamento que ha sido probado en las embarazadas pues es la sidobudina, pero no es el único medicamento, ¿de acuerdo? A las embarazadas se les debe dar 3 fármacos antirretrovirales, por eso no es correcto. Dentro de esos 3, claro está, se debe incluir la sidobudina, por eso la A es correcta. Y como te mencioné en el video anterior, ninguna de las anteriores jamás va a ser la respuesta correcta. Caso clínico número 9. Femenina de 30 años de edad que ocurre por amenorrea de 3 meses de evolución, acné de difícil control, así como vello facial abundante, lo cual le ha causado problemas de autoestima. A la exploración física encuentras acantosina nigricans en cuello
y un índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado. Se solicita perfil hormonal donde destaca una LH-FSH mayor de 3.0. ¿Cuál de las siguientes considera el diagnóstico más apropiado? La A es endometriosis, B, síndrome de Rokitansky, C, síndrome de Stein-Leventhal o D, androblastoma. Aquí la respuesta correcta es el síndrome de Stein-Leventhal. ¿Por qué se los he cambiado de nombre? Han de decir, pero esto es SOP, esto es síndrome de ovario poliquístico. Pues sí, sí lo es. Y tienen toda la razón del mundo. Es muy importante que sepan esto en el ENARM. A esas preguntas, no sé por qué, desconozco la razón, pero les ponen los nombres de antiguos. Sí, eso es muy... En el ENARM encuentras todavía Wegener, Church-Strauss, Goodpasture, este síndrome con este nombre, y así una infinidad de síndromes todavía los encuentras. Entonces, debes de tener ahí anotado al lado de cada nombre en tu cerebro, de cada patología, si tiene un nombre alternativo y si ese nombre es famoso. ¿Por qué? Porque te lo pueden preguntar, así como lo acabo de hacer yo. Síndrome de Rokitansky, ya sabes que es una causa de amenorrea primaria. La endometriosis pues no tiene nada que ver aquí. Y el androblastoma podría ser, pero no es. Podría ser, pero no es. Simplemente por eso. En el resto de mis videos vas a poder encontrar la explicación de cada una de estas tres cosas, para ya no tardarnos tanto. Caso clínico número 10. Con respecto al caso anterior, ¿cuál sería la primera prueba diagnóstica que solicitaría? A. Relación FSH-LH. B. Andrógenos séricos. C. Perfil tiroideo. O D. HCG. Igualmente tienes 10 segundos. Y la respuesta correcta claramente no es la A, si la has seleccionado en tu cabeza, es HCG. ¿Por qué no es la A? No sé si alguno de ustedes se haya equivocado, yo me hubiera equivocado hace un año cuando me estaba preparando por aborazado, pero vámonos de nuevo con el caso de la paciente. Tiene amenorrea por 3 meses y de acuerdo a la guía de práctica clínica, a toda paciente con amenorrea, la primera prueba diagnóstica es la hormona coreónica humana en su fracción beta. ¿De acuerdo? No se te olvide, que no se te pase. Hay que realizar una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque la paciente puede estar embarazada. Sí, tiene toda la clínica y todo lo que quieras, pero lo primero a descartar es el embarazo. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de preguntas que son propias de los algoritmos porque te pueden llegar a confundir y hacer que te equivoques en algo que sabías. Caso clínico número 11. En relación al SOP, ¿qué cáncer se encuentra disminuido? A. Cáncer de ovario. B. Cáncer de endometrio. C. Cáncer de mama. O D. Cáncer de vulva. La respuesta correcta es el cáncer de ovario. Si recuerdas del cáncer de ovario, de su teoría que es la ovulación incesante, en el que existe un traumatismo continuo durante cada ovulación, y esa es la razón por la cual las células, al tratar de reparar esos traumatismos cada vez que ovula el ovario, tienen mayor predisposición a crear un cáncer. Pero en los pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, también es característico que presenten anovulación crónica, lo que quiere decir que no ovulan. Entonces, este factor de riesgo se encuentra ausente y es por eso que se reduce su frecuencia en las pacientes con SOP. La explicación, pues aquí te pongo un algoritmo que es adaptado del de la guía de práctica clínica, en donde debemos de reconocer que el síndrome de ovario poliquístico va a tener dentro de sus criterios diagnósticos la definición total de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Y la guía de práctica clínica nos recomienda utilizar los siguientes dos criterios de las siguientes dos sociedades. En la primera sociedad, que es la primera que te pongo, nos hablan de que tenga un hiperandrogenismo clínico o hiperandrogenemia. El hiperandrogenismo clínico pues es presencia de hirsutismo, clitoromegalia, acné, obesidad, etc. La disfunción ovárica
que porque presente oligoovulación o porque presente ovarios poliquísticos. Y en el 3, exclusión de otros trastornos. Mientras que la otra sociedad nos marca como primer criterio la oligoanovulación, segundo criterio que tenga datos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, que ya te comenté, y la presencia de los ovarios poliquísticos por ultrasonido. Algo también que debes de recordar es que los quistes del ovario se van a presentar en la zona cortical del ovario. Es algo también que puede llegar a ser preguntado. El tratamiento del síndrome de ovario poliquístico pues va a depender mucho de qué es lo que quieras tratar, y normalmente los casos clínicos se los ponen así. Si tú quieres tratar el hiperandrogenismo, pues lo ideal es dar un antiandrógeno. Eso suena como que muy lógico, pero recuerda, siempre se debe de dar tratamiento con estrógenos y progestágenos o tratamiento anticonceptivo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de evitar que exista un embarazo, porque por el alto riesgo que tiene el bebé de feminización. ¿Por qué feminización? Porque estás dando antiandrógenos. Entonces, si hubiese un embarazo, la testosterona materna no va a actuar en nada y el bebé va a nacer con feminización. ¿De acuerdo? El tratamiento de la oligomenorrea, pues aquí lo mejor es producir una hemorragia por deprivación, que se puede hacer con progestágenos. Y si estás tratando de controlar la fertilidad, que es de las cosas más preguntadas en el ENAR, es con citrato de clomifeno. Si te preguntan la primera acción que vas a realizar, pues es disminuir el peso. Pero si te preguntan el fármaco de elección, es el uso de citrato de clomifeno. Ya después de eso podemos utilizar otro tipo de inductores de la ovulación, como el ketoconazol, las otras técnicas que es realizar una laparoscopía con diatermia láser, en donde lo que se hace es que en el ovario se les hace un punto para que ovule, a grosso modo, ¿verdad? Caso clínico número 12. Femenina de 18 años de edad acude a consulta por prurito vulvar de una semana de evolución y leucorrea blanca, sin olor y espesa. Además, refiere disuria y dispareunia. En la exploración ginecológica descubres eritema en la vulva, huellas de rascado y leucorrea blanca adherida a las paredes vaginales. ¿Cuál consideras el diagnóstico más probable? Otra pregunta de agua. Realmente esa no te la puedes sacar mal. Y la respuesta correcta es candidiasis, claramente. Si te están hablando de prurito vulvar y de leucorrea espesa y adherente, es cándida. No hay otra más que cándida. Con respecto al caso anterior, al realizar un frotis de la leucorrea, ¿qué esperas descubrir? A. Esporas, B. Clue cells, C. Polimorfonucleares o D. Bacilo de Tordelin. Y la respuesta correcta son las esporas. ¿Qué son las Clue cells? Pues son las células clave, característico de la presencia de vaginosis bacteriana. Los polimorfonucleares los vas a poder encontrar en todos datos de infección, realmente los puedes encontrar en las tres. El bacilo de Dorling es uno de los componentes de la flora normal de la vagina, en sus secreciones, sin infección y sin nada, y eso también lo puedes encontrar. Y puede ser alguna preguntilla por ahí. ¿Qué debes de saber todo esto? La siguiente tabla que te pongo a continuación, sí o sí tienes que saber cándida, vaginosis, tricomona y flujo normal. Cándida albicans, ¿qué debes de saber? Pues que te va a causar prurito, la paciente va a tener rascado y va a tener una leucorrea blanco grumosa adherente, como queso cottage, pero el queso cottage ya no te lo ponen porque eso ya es muy lógico. Pero es lo que debes de saber. Tratamiento, miconazol y crema, también le puedes dar óvulos, pero principalmente pues son los azoles, eso es lo que vas a dar el tratamiento. Vaginosis bacteriana. Recuerda que la vaginosis bacteriana no es una enfermedad de transmisión sexual, así como Candida albicans. ¿Qué debes de saber también? De que es característico un flujo blanco, grisáceo, con olor a pescado, y que tú le haces en un frot le pones KOH y te sale la prueba de aminas positiva, o sea que huele muchísimo a pescado, y eso es algo muy característico. Se asocia muchísimo a ruptura prematura de membranas, y debes de saber que va a tener un pH vaginal aumentado, mayor de 4.5, ¿de acuerdo? Mientras que Candida albicans, algo que no te mencioné, es que su pH es menor de 4.5.
Y además en vaginosis bacteriana va a haber la presencia de células clave. Y por último, tricomona vaginalis, que es muy clásica. Aquí el contexto siempre te lo van a poner en una paciente que tiene múltiples parejas sexuales y que no se cuida. Sí o sí te lo deben de poner de esta manera. Va a haber un flujo amarillento verdoso, pero que va a ser espumoso. Y además vas a encontrar un cervix en fresa. Eso es muy característico. No he puesto una imagen aquí, pero tú ponla en Google y vas a encontrar lo que es un cervix en fresa. Mientras que el flujo normal, pues es lo que te he puesto aquí. ¿De acuerdo? Muy importante que todo este cuadrito, ponle pausa, cópialo, pégalo, pero te lo tienes que saber de memoria. Y aquí te he puesto ejercicios. El primero que estoy señalando aquí, vamos a poner un puntero láser. ¿A qué correspondería? Te voy a dar 5 segundos para que me digas a qué corresponde. Exacto, esto corresponde a una vaginosis bacteriana. ¿Y otros 5 segundos para que pienses en cuál corresponde. Este es propio de tricomona vaginalis. ¿Por qué te los he puesto los dos? Pues para que veas que en el ENARM, creo que esta imagen es de las que vienen en el ENARM, o sea, es una imagen sacada de Google. Y si tú no estás al pendiente, pues claro, esto no es amarillento ni verdoso por ningún motivo. Pero mira, esta es una secreción blanco-grisácea, muy poco espumosa, mientras esa está totalmente llena de burbujas. Y debes de poner muchísima atención con eso, porque si no te puedes ir con la finta y equivocarte. Y ya por último aquí tenemos la candidiasis vaginal. Esta ya sí que es muy clásica, puedes ver cómo está sobre las paredes vaginales toda esta leucorrea que está totalmente adherente, como si fuese queso cottage. Realmente parece queso cottage. Caso clínico número 14. Puérpera de 28 años de edad que se encuentra en el puerperio tardío. Refiere lactación activa, o sea que está lactando. Acude a consulta por presentar fuerte dolor y aumento del volumen mamario en mama derecha, además de malestar general y fiebre de 38 grados centígrados. Niega secreción del pezón. De acuerdo al diagnóstico de la paciente, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? A. Streptococcus viridans. B. Streptococcus bovis. C. Streptococcus aureus. O D. Streptococcus epidermidis. Tendrás 10 segundos para contestar. Y aquí la respuesta correcta es Staphylococcus aureus. Muy importante que esto lo debes tener siempre en consideración. El que tiene la paciente pues tiene una mastitis puerperal. Caso clínico número 15. Con respecto al caso anterior, ¿cuál sería el tratamiento que prescribirías? A. Clindamicina. B. Dicloxacilina. C. Penicilina. O D. Amoxicilina. Tendrás nuevamente 10 segundos para contestar. Y aquí el tratamiento de elección es con dicloxacilina. Es muy importante. Antes de continuar con la explicación, caso clínico número 16. ¿Cómo se denomina la mastitis crónica que tiene como causa un trauma local? A. Enfermedad de Mondor. B. Carcinoma inflamatorio. C. Mastopatía fibroquística. O D. Absceso mamario. Tendrás 10 segundos nuevamente para contestar. Aquí la respuesta correcta es la enfermedad de Mondor. La enfermedad de Mondor es una tromboflebitis que se presenta en las venas de la mama. Y esta enfermedad se asocia cuando existe algún traumatismo, algún golpe o algo por el estilo. El tratamiento para ella, al ser en la mayoría de los casos idiopático y autorresolutivo, pues no se le da ningún tratamiento. Se le puede indicar alguna AINE por el dolor y poco más. Y debes de saber lo siguiente. Para el ENAR no nos vamos a meter de lleno a explicar cada una de estas cosas porque si no el video va a terminar más largo de lo que ya es. Pero debes aprender a diferenciar entre un absceso, entre un fibroadenoma, entre un quiste y entre un tumor.
sí o sí lo debes de saber diferenciar. ¿Por qué? Porque para el ENAM, de que va a venir una de estas, también va a venir una de estas. Y en el caso de las mastitis puerperales, lo ideal de tratamiento es favorecer a un buen drenaje de la leche, explicarle a la paciente cómo se debe de realizar la técnica correcta del drenaje y ya si no mejora después de eso, se le debe hacer un cultivo. ¿Para qué? Para saber cuál es el agente etiológico responsable, en donde la mayor parte de los casos es Staphylococcus aureus. El tratamiento pues tiene que ser con dicloxacilina, el cual es un buen antiestafilocócico y es útil para el tratamiento de estas pacientes. Caso clínico número 17. Paciente primigesta de 31 semanas de gestación con embarazo gemelar monocorial biamniótico con el primer gemelo encefálico y un peso fetal estimado de 1.300 gramos. El segundo gemelo encefálico con un peso fetal de 1.150 gramos, que acude a urgencias con dinámica uterina regular y una dilatación cervical de 3 centímetros. La vía del parto más adecuada será A. Cesárea por edad gestacional inferior a 32 semanas de gestación. B. Cesárea por gestación gemelar monocorial. C. Parto vaginal en ambos gemelos. O D. Parto vaginal con conversión interna y gran extracción del segundo gemelo. Y aquí la respuesta correcta es la C. Parto vaginal en ambos gemelos. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? Cuando nosotros tenemos un embarazo gemelar, además de la gran morbilidad que va a representar para la mamá, debemos de ver la morbilidad que representa para los bebés que van a nacer. Entonces, si nuestra paciente hubiera tenido un embarazo monoamniótico, quiere decir que los dos productos están dentro de la misma bolsa amniótica, nosotros debemos de considerar la operación cesárea a las 32 semanas de gestación con maduradores de pulmonares. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de prolapso de cordón o entrecruzamiento de cordones, lo cual puede ser fatal para los bebés. Pero en pacientes biamnióticos que vienen en bolsas distintas, si pesa menos de 1.500 gramos, solo podemos hacer la vía vaginal si los dos están en presentación cefálica. De lo contrario, se debe de hacer una cesárea electiva y es el caso que viene marcado en nuestro paciente. Ya el resto de las conductas obstétricas son las que se comentan a continuación. Caso clínico número 18. En una paciente con embarazo de 40 semanas de gestación, con diabetes gestacional primigesta, control metabólico adecuado y en tratamiento con insulina, y además tiene un peso fetal de 4.318 gramos, se decide por finalizar la gestación, ya que no ha sucedido de manera espontánea. ¿Cuál de las siguientes es incorrecta? A. Es necesario un control intraparto de la glucemia, administrar sueroterapia y valorar el uso de insulina de acuerdo a las glucemias. B. En primíparas con productos macrosómicos es de elección la cesárea. C. En pacientes con retinopatía proliferativa es de elección la cesárea. O D. En esta paciente se recomienda el parto por vía vaginal. Y aquí la respuesta correcta pues estaba muy fácil realmente, que es la letra D. ¿Por qué la letra D? Este algoritmo es tomado de la guía de práctica clínica y el peso de nuestra paciente es 4.300 y más gramos, ¿no? Y a toda paciente que tenga más de 4 kilos de peso fetal estimado, nosotros debemos de ofrecer una cesárea electiva por las complicaciones obstétricas que puede representar la macrosomía, ¿de acuerdo? Caso clínico número 19. Femenina de 55 años de edad, hipertensa y diabética, con índice de masa corporal de 33 kilogramos por metro cuadrado. Acude a consulta de ginecología por sangrado vaginal de varios días de evolución, tras 5 años de amenorrea. La línea endometrial medida por ultrasonido es de 10 milímetros y la biopsia es tomada por histerectomía, la cual nos confirma hiperplasia de endometrio compleja atípica. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica? A. Histerectomía total con salpingoforectomía bilateral. B. Histerectomía total. C. La aplicación de un dispositivo intrauterino con levonorgestrel. O D. Progestágenos. Tendrás 10 segundos nuevamente.
Y aquí la respuesta correcta es la A, histerectomía total con salpingoforectomía bilateral. ¿Por qué no la B? Más que nada por la edad de la paciente. Tenemos una paciente que tiene 5 años de amenorrea. ¿Qué quiere decir esto? Que es posmenopáusica. O sea, la menopausia ya ocurrió hace 4 años. Entonces, esta paciente, ¿sus ovarios le sirven para algo? Pues no, no le sirve para nada. Dejarle los ovarios a una paciente posmenopáusica, para lo único que les va a servir es para producir cáncer. Eso es algo que se te debe quedar grabado para el ENAR. Entonces, en este caso, por eso se recomienda la salpingoforectomía bilateral. ¿Y por qué le hacemos histerectomía? No hemos explicado tampoco. Pues porque nos dice que nuestra paciente tiene atipias en su hiperplasia. Este es un diagrama obtenido de ahí del manual de gineco-obstetricia de Red Médica, en donde podemos ver el riesgo de malignización, que es hasta el 28% en pacientes que tienen atipias. Entonces, en estos casos, lo más recomendable es realizar la histerectomía para que no vaya a evolucionar a un cáncer de endometrio. Caso clínico número 20. Tenemos una mujer de 25 años, gesta 3 para 2, con un embarazo de 40 semanas de gestación, que acude a urgencias refiriendo contracciones uterinas, signos vitales normales y un fondo uterino a 31 centímetros del borde superior del pubis, con 5 centímetros de dilatación. Además, refiere a la exploración, podemos encontrar que está en presentación cefálica y que tiene unas membranas amnióticas íntegras. Y viene una pregunta muy clásica en el ANAR. ¿En qué fase del trabajo de parto se encuentra la paciente? A, fase latente, B, fase activa, C, fase intensiva o D, fase de pródromos. Tendrás 10 segundos nuevamente. La respuesta correcta es fase activa. Debes de saber para el ANAR el siguiente diagrama que te he puesto. Sí o sí te lo tienes que saber de memoria. Porque primero debemos de recordar los periodos. El primer periodo o periodo de dilatación y borramiento va a corresponder desde los 0 a los 10 centímetros de dilatación. El segundo periodo o periodo expulsivo es desde la dilatación completa hasta que sale el producto. Y el tercer periodo o alumbramiento es desde que sale el producto hasta la salida de los restos, que es la placenta. Hay un cuarto periodo que se menciona en algunas literaturas, que es el puerperio, pero los que tienes que saber son estos. Ahora, la fase latente, debes de saber que va a ser el periodo de los 0 a los 4 a 5 centímetros de dilatación. ¿Por qué te digo de 4 a 5? Porque en la guía de práctica clínica viene 5. En otras bibliografías vas a encontrar que viene 6 centímetros, pero tú ponte 5 centímetros de dilatación. Mientras que la fase activa va a ser de los 5 hasta los 10 centímetros de dilatación. Entonces, en nuestra paciente se encuentra en una fase activa del primer periodo de trabajo de parto. Y así es como te lo preguntan, así que de memoria, ¿de acuerdo? Caso clínico número 21. Mujer de 20 años acude al servicio de urgencias con embarazo con primigesta sin control prenatal, presenta dolor tipo cólico obstétrico, leve de 3 horas de evolución, pero refiere no pérdidas transvaginales. Además, refiere que trabaja durante periodos muy prolongados. Te dan datos clínicos, datos de exploración física, y nosotros encontramos al tacto vaginal un cervix de 2 centímetros de longitud, cerrado, posterior y largo. El diagnóstico clínico en esta paciente es A, amenaza de aborto, B, aborto en evolución, C, amenaza de parto prematuro o D, trabajo de parto prematuro. Y la respuesta correcta en esta es la letra C, amenaza de parto prematuro. Si en tu cabeza contestaste la A, la B, regrésate a ver los videos. Realmente no puede haber un aborto a las 30 semanas de gestación. ¿Sí? Así no suceden las cosas. Hay que leer esa definición de aborto para que no te vuelva a pasar ese error. Y ahora, ¿cómo diferencias entre la C y la D? Por el cervix. Y te lo he puesto más a continuación y ahorita lo vas a ver. En relación al caso anterior, la fisiopatología que describe mejor el diagnóstico de la paciente es A, la edad, B, las infecciones genitourinarias,
C, el número de gestaciones o D, la actividad física intensa. Y aquí la respuesta correcta es infecciones genitourinarias. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? Pues muchos de los partos pretérmino se han relacionado a la infección genitourinaria. Es por eso que te digo que si bien la ruptura prematura de membranas y el parto pretérmino son entidades nosológicas totalmente distintas, debes de saber que comparten muchísimas cosas, y para tu aprendizaje pues lo ideal es que trates de verlas como si fueran una sola patología, siempre y cuando teniendo cuidado de que son dos distintas para que después no te vayas a equivocar. Caso clínico número 23. En relación al caso anterior, el siguiente procedimiento para predecir la posibilidad de trabajo de parto prematuro en esta paciente sería: A, la medición de la altura del fondo uterino; B, la medición de la longitud cervical; C, una biometría hemática; o D, la medición por ultrasonido del líquido amniótico. Tendrás 10 segundos para contestar. Y aquí la respuesta correcta es la B, medición de la longitud cervical. Vamos a ver la explicación del caso. La amenaza de parto pretérmino, te he puesto aquí totalmente la definición. Pues es un diagnóstico clínico en donde se va a caracterizar por la presencia de contracciones uterinas. Va a haber 2 en 10 minutos o 4 en 20 minutos, como característicamente se menciona en la literatura. Debes de saber que va a estar acompañada de una dilatación cervical menor o igual a 3 centímetros, y en el caso de nuestra paciente, la dilatación era de 2 centímetros. Es por eso que era una amenaza de parto pretérmino, ¿de acuerdo? Por eso no era un trabajo de parto pretérmino. Además, va a haber un borramiento menor o igual al 50%, y los cambios cervicales pueden ser detectados por ultrasonido. Mientras que el parto pretérmino va a ser la misma entidad, solo que cambiamos los valores. Igual, las contracciones uterinas van a ser de 2 en 10 minutos, 4 en 20 minutos o 8 en 60 minutos. Pero van a estar acompañadas de cambios cervicales como una dilatación mayor de 3 centímetros o un borramiento mayor del 50%. Además, puede o no tener presencia de membranas íntegras, ¿de acuerdo? Y aquí es sugerente la prueba de la fibronectina, donde nos va a salir positiva, y esto es específico para el parto pretérmino. Además, una longitud cervical, que es por eso que es la opción correcta, menor de 15 milímetros es muy sugestivo de parto pretérmino. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer a estas pacientes? En este esquema, para tratar de verlo lo más rápido posible, porque este tema no lo tocamos en los videos, es que si tiene riesgo de parto pretérmino, nosotros debemos indicar progesterona por vía vaginal, y eso también viene mencionado en la guía de práctica clínica. Debemos de buscar si tiene ruptura prematura de membranas, porque si la tiene hay que hacer el tratamiento como lo mencionamos hace rato. Pero si no tiene ruptura prematura de membranas, entonces nosotros podemos medir la longitud cervical. Si tiene una longitud cervical menor de 15 milímetros, que es muy sugestivo de un parto pretérmino, debemos, en las pacientes que se encuentren entre la 24 semana de gestación y la 33.6, administrar corticosteroides, terapia tocolítica y en algunos casos sulfato de magnesio como neuroprotector fetal. Todo esto es lo que se considera como manejo conservador. Si la paciente no tiene o tiene una longitud cervical mayor de 30 milímetros, no necesita una terapia por el riesgo de parto pretérmino, ¿de acuerdo? Pero si se encuentra entre ambos límites, podríamos considerarlo de acuerdo al estado de la paciente. Caso clínico número 24. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no se beneficia con la terapia de reemplazo hormonal? Sueño, bochornos, cáncer de mama o calidad de vida. Tienes 10 segundos, ya me lo vamos a acabar. Tranquilos. Y si la opción correcta es cáncer de mama. ¿Por qué el cáncer de mama no se beneficia? Porque el cáncer de mama puede llegar a tener receptores estrogénicos. Entonces, las mamas tienen receptores estrogénicos. Cuando se administra terapia de reemplazo hormonal en pacientes que tienen riesgo de cáncer de mama, les aumenta más ese riesgo, ¿sí? Y es por eso que se debe tomar en consideración. Inclusive, en pacientes que ya tienen cáncer de mama, es una contraindicación dar terapia de reemplazo hormonal. Caso clínico número 25. ¿En cuál de las siguientes se obtiene un mejor beneficio con la hormonoterapia? Se disminuye el riesgo de tromboembolismo, disminuye
globalmente el riesgo de fracturas por osteoporosis, se previene la enfermedad cerebrovascular o disminuye el riesgo de cáncer de mama. Y la respuesta correcta es disminución global del riesgo de fracturas por osteoporosis. Esta es una pregunta que tal vez hay alguna duda por ahí, porque si bien las enfermedades cardiovasculares se reducen su riesgo, es también reconocido que disminuye el riesgo de fractura de osteoporosis. Caso clínico número 26. ¿Cuál de las siguientes relaciones es incorrecta con los tipos de degeneración de la miomatosis uterina? O sea, ¿cuál es incorrecta entre estas relaciones? La degeneración hialina es la más frecuente, como la opción número A. Opción número B. La degeneración roja es más frecuente en embarazadas. La C es degeneración cálcica es más frecuente en posmenopáusicas. Y la D, la degeneración sarcomatosa, representa un 10% de riesgo de cualquier tipo de degeneración. Y aquí la respuesta correcta, pero que es incorrecta, claro está, es la D. ¿Por qué? Porque el riesgo de degeneración sarcomatosa es menor del 1%. ¿De acuerdo? Y es algo que ha sido preguntado en el ENAN. Es una de esas cifras que debes de saber de memoria. Igual que la del riesgo de esófago de Barrett. Es otra de las cifras que debes de saber de memoria. Y todo lo de VIH. La explicación, pues no vamos a meternos a fondo ya para poder acabar. Es nada más debes saber que los miomas son compuestos por músculo liso. El diagnóstico ideal lo vamos a realizar por ultrasonido transvaginal. Hay múltiples tratamientos en donde se incluyen AINES, danazol, pero al final de cuentas el tratamiento definitivo va a ser la histerectomía. Se puede realizar la miomectomía en pacientes que aún no tienen paridad satisfecha, pero esto va a aumentar el riesgo de placenta previa, para que no se te vaya a olvidar. Último caso. Acude paciente femenina de 28 años cursando con dolor pélvico de varios meses de evolución. Refiere aumento a la intensidad del dolor al finalizar cada mes. Al acceder a un examen ginecológico se muestra secreción vaginal de aspecto grisáceo con un pH de 4.7, sin mal olor. Refiere múltiples parejas sexuales con uso de preservativo. Además, presenta dolor a la movilización cervical y de anexos, y la paciente te menciona que ha tenido dolor a la hora de tener relaciones sexuales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Endometriosis. B. Enfermedad pélvica inflamatoria. C. Infección vulvovaginal. O D. Infección de las vías urinarias. Y la respuesta correcta es endometriosis. Si has contestado enfermedad pélvica inflamatoria, está justificado que te hayas equivocado. No creas que no, porque se los he puesto de esa manera el caso. Es importante sacar las ideas claves de este caso, aprovechando que es el último. Mira que dice que tiene un aumento en la intensidad del dolor al finalizar cada mes. Esto te está hablando de que hay un dolor que es cíclico, muy relacionado con la endometriosis. Además, el examen ginecológico te está dando una secreción vaginal totalmente normal, ¿sí? Por lo que no debemos de pensar en enfermedad pélvica inflamatoria. Si bien dice múltiples parejas sexuales, te está diciendo que utiliza preservativos. Esto solamente es un distractor. Y además presenta dolor a la movilización cervical y de anexos. Es algo característico también de la enfermedad pélvica inflamatoria, pero también de la endometriosis. Y debes de tener cuidado con eso. Y te menciona que ha tenido dolor a la hora de tener relaciones sexuales, que es algo que se conoce como dispareunia. Y esta tríada clínica, que es dolor pélvico crónico, dismenorrea y dispareunia, es propia de la endometriosis. Es por eso que esta es la respuesta correcta. Debes de saber también que el estudio de elección es la laparoscopía más biopsia para estudio histopatológico. Y el sitio más frecuente de endometriosis es el ovario. Y con esto hemos finalizado ese simulacro. Vaya que ha sido un simulacro un poquito largo. Trataremos de ir mejorando en los siguientes simulacros para hacer un poquito más el tiempo un poquito menos largo. Por último, no me queda más que agradecerte por haber visto el video. Es increíble el apoyo que hemos tenido de parte de todos ustedes. Me motiva muchísimo a crear más videos y a seguir llenando por medio de YouTube esta biblioteca de videos que te van a ser de mucha utilidad
para pasar el ENARM 2020 y que seas un residente y que seas el mejor de todos. No me queda más que decirte que no dejes de estudiar, no dejes de echarle ánimos. Cualquier duda que pueda llegar a surgir durante tu estudio, con gusto nos puedes mandar un mensaje a la página y nosotros te podemos ayudar a resolverla. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.